No obstante, he de decir que habiéndola perdido una vez, no llevaba una cuenta exacta de los días, ni había apuntado los años con suficiente precisión como para saberlo a ciencia cierta. Pero, cuando verifiqué mis cálculos posteriormente, descubrí que había llevado una cuenta exacta de los años. No habían pasado más de 8 días de su partida, cuando se produjo un incidente extraño e inesperado, que quizás no tenga parangón con nada que hubiese podido ocurrir en esta historia. Una mañana me hallaba profundamente dormido cuando mi siervo Viernes vino corriendo y gritó: «¡Amo, amo! ¡Ellos vienen! ¡Ellos vienen!». Salté de la cama y, sin sospechar peligro alguno, tan pronto como me hube vestido, salí por mi bosquecillo que, dicho sea de paso, se había convertido en un espeso bosque. Tal como iba diciendo, ajeno a cualquier peligro, salí sin armas, en contra de mi costumbre. Cuando miré hacia el mar, me quedé sorprendido de ver una embarcación que llevaba una vela de lomo de cordero, como suelen llamarse, a 1 legua y media de la costa. El viento, que soplaba con bastante fuerza, la empujaba hacia nosotros, pero inmediatamente me di cuenta de que no venían de la costa, sino del extremo más meridional de la isla. Entonces llamé a Viernes y le dije que se mantuviese escondido, pues esa no era la gente a la que esperábamos y no sabíamos si eran amigos o enemigos. A continuación fui a buscar mi catalejo, a fin de ver si los reconocía. Tomé la escalera para subir a la colina, como solía hacerlo cuando desconfiaba de algo, y para poder observar sin riesgo de ser descubierto. Apenas había subido, pude observar a simple vista que habían echado un ancla y estaban a casi 2 leguas de donde me hallaba, hacia el sudoeste, pero a menos de 1 legua y media de la costa. Pude reconocer claramente que era un buque inglés, y su chalupa también lo parecía. No puedo expresar la confusión que sentí, a pesar de la alegría que me causaba ver un navío que, sin duda, estaría tripulado por compatriotas míos y, por consiguiente, amigos. No obstante, y sin saber por qué, me invadieron ciertas dudas que me aconsejaban que me mantuviera en guardia. En primer lugar, me pregunté qué podía traer a un navío inglés a esta parte del mundo, que estaba completamente fuera de la ruta de tráfico. Sabía que ninguna tempestad los había arrastrado hasta mis costas y, si eran realmente ingleses, posiblemente venían con malas intenciones, por lo que prefería seguir como estaba a caer en manos de ladrones y asesinos. Ningún hombre debería despreciar sus presentimientos ni las advertencias secretas de peligro que a veces recibe, aun en momentos en los que parecía imposible que fueran reales. Casi nadie podría negar que estos presentimientos y advertencias no son dados, tampoco que sean manifestaciones de un mundo invisible y de ciertos espíritus. Así, pues, si su tendencia es a advertirnos del peligro, ¿por qué no suponer que provienen de un agente propicio, ya sea superior o inferior y subordinado? Esto no es lo importante, y que no son dados para nuestro beneficio. Esta pregunta confirma plenamente la sensatez de mi razonamiento, pues, si no hubiese sido cauteloso, a causa de esta premonición secreta, independientemente de su procedencia, habría caído inevitablemente en una situación mucho peor que aquella en la que me hallaba, como veréis de inmediato. No llevaba mucho tiempo en esta posición cuando vi que la chalupa se aproximaba a la orilla, como buscando una ensenada para llegar a tierra más cómodamente. No obstante, como no se acercaron lo suficiente, no pudieron ver la pequeña entrada por la que, al principio, desembarqué con mis balsas. Se limitaron a llevar la chalupa hasta la playa, a casi media milla de donde me encontraba, lo cual resultó muy ventajoso para mí, pues, de otro modo, habrían desembarcado delante de mi puerta y me habrían sacado a golpes de mi castillo y robado todas mis pertenencias. Cuando llegaron a la orilla, comprobé que eran ingleses, al menos en su mayoría. Había 1 o 2 que parecían holandeses, pero no estaba seguro. En total eran 11 hombres, de los cuales 3 iban desarmados y, según pude ver, amarrados. Los primeros 4 o 5 que descendieron a tierra sacaron a los otros 3 de la chalupa, como si fuesen prisioneros. Pude ver que uno de los 3 suplicaba apasionadamente con gestos exagerados de dolor y desesperación. Los otros 2 elevaban los brazos al cielo de vez en cuando y parecían afligidos, pero en menor grado que el primero. Este espectáculo me dejó totalmente perplejo, pues no comprendía su significado. Viernes me dijo, en el mejor inglés que pudo: «Oh, amo, ver hombres ingleses comen prisioneros también como salvajes». «¿Por qué, Viernes?», le pregunté. «¿Por qué piensas que se los van a comer?». «Sí», me contestó, «ellos van a comerlos». «No, no, Viernes», le dije. «Me temo que los van a matar, pero puedes estar seguro de que no se los van a comer». Durante todo este tiempo no tenía idea de lo que realmente iba a ocurrir, pero permanecí temblando de horror ante la escena, esperando a cada momento que mataran a los 3 prisioneros. Uno de esos villanos levantó el brazo con una enorme espada o navaja, como suelen llamarlas los marineros, para asestarle un golpe a uno de aquellos pobres hombres, y, como esperaba verle caer al suelo en cualquier momento, se me heló la sangre en las venas.
Entonces deseé de todo corazón que el español y el salvaje que habían ido con él hubiesen estado aquí, o que yo hubiese podido acercarme sin ser descubierto y abrir fuego contra ellos para rescatar a los 3 hombres, pues no me parecía que estuvieran armados. Pero se me ocurrió otra idea. Después del monstruoso trato que les dieron a los 3 hombres, advertí que los insolentes marineros se dispersaban por la isla, como si quisieran reconocer el territorio. Observé que los 3 hombres habían quedado en libertad de ir a donde quisieran, pero se sentaron en el suelo, afligidos y desesperados. Esto me hizo recordar el momento de mi llegada a la isla. Recordé que había mirado a mi alrededor enloquecidamente y me había sentido perdido, que estaba muerto de miedo y había pasado la noche encima de un árbol por temor a ser devorado por las bestias salvajes. Así, como en aquel momento no sospechaba que, gracias a la providencia, el barco sería arrastrado cerca de la tierra por la tormenta y la marea, y me proveiría tan ricamente durante tanto tiempo, aquellos 3 pobres hombres no podían sospechar cuán cierta y próxima era su salvación, ni cuán a salvo estaban, justamente cuando más perdidos y desesperados se sentían. Realmente, es muy poco lo que podemos predecir en este mundo. Por esta razón, debemos confiar alegremente que el Supremo Creador jamás abandona a sus criaturas y que éstas, incluso en las peores circunstancias, descubren algo por qué darle gracias, y están más cerca de la salvación de lo que podrían imaginar, pues a menudo son conducidas a ella por los mismos medios que, al parecer, las llevaron a la ruina. Aquella gente llegó a tierra en el momento en que la marea estaba más alta, y en parte porque estuvieron hablando con los prisioneros y en parte porque se fueron a inspeccionar el lugar en el que habían desembarcado, permanecieron negligentemente hasta que la marea bajó y el agua se retiró tanto que la chalupa quedó en seco. Habían confiado la chalupa a 2 hombres que, como pude advertir, bebieron demasiado brandy y se habían quedado dormidos. Sin embargo, uno de ellos se despertó antes que el otro y, viendo la chalupa tan encallada que no podría sacarla solo de allí, comenzó a llamar a sus compañeros que andaban dando vueltas por los alrededores. Alertados por los gritos, acudieron rápidamente a la chalupa, pero no tuvieron fuerzas para echarla al agua, pues era muy pesada y, en esa parte de la playa, la arena era blanda y fangosa. En esta situación, hicieron como los auténticos marineros, que son la gente menos previsora del mundo. Se dieron por vencidos y reanudaron su paseo por la isla. Entonces, oí que uno de ellos le gritaba a otro: «Olvídalo, Jack, flotará con la próxima marea». Sus palabras me confirmaron que eran paisanos míos. Durante todo este tiempo me mantuve muy bien escondido, sin salir de mi castillo ni mi puesto de observación en lo alto de la colina, y me sentí muy contento de pensar en lo bien protegido que estaba. Sabía que la chalupa no podría volver a flotar antes de 10 horas y que, para entonces, ya sería de noche, lo que me permitiría observar sus movimientos y escuchar su conservación si es que la tenían. Mientras tanto, me preparé para el combate, del mismo modo que lo había hecho antes, aunque con más cautela porque sabía que me enfrentaba a un enemigo diferente de los anteriores. Le ordené a Viernes, a quien había convertido en un excelente tirador, que cogiera algunas armas. Por mi parte, cogí 2 escopetas de caza y le di 3 mosquetes. Mi aspecto era realmente temible. Llevaba puesto mi abrigo de piel de cabra, el gran sombrero, que mencioné anteriormente, la espada desnuda en un costado, 2 pistolas en el cinturón y una escopeta en cada hombro. Como he dicho, no tenía previsto hacer nada hasta que anocheciera, pero a eso de las 2 de la tarde, que es el momento más caluroso del día, advertí que todos se adentraban en el bosque, al parecer, para tumbarse a dormir. Los 3 pobres hombres estaban demasiado angustiados para descansar, pero se cobijaron bajo la sombra de un gran árbol, a 1/4 de milla de donde me hallaba y, según imaginaba, fuera de la vista de los demás. Entonces, decidí descubrirme ante ellos para enterarme un poco de su situación. Enseguida me puse en marcha, de la guisa que acabo de describir, con mi siervo Viernes, que iba a una buena distancia detrás de mí, tan formidablemente armado como yo, pero sin un aspecto fantasmal como el mío. Me acerqué a ellos, tan disimuladamente como pude, y les dije en español: «¿Quiénes sois, caballeros?». Se levantaron ante el ruido, pero se quedaron muy sorprendidos ante el grosero aspecto que tenía.